Ahora bien, el alcalde Quijano desalojó a los vendedores ambulantes de más de 30 cuadras del centro de la ciudad capital. Al final de la operación de desalojo, esa parte de la ciudad aparece y parece como una ciudad bombardeada. Y son los escombros los que caracterizan de la mejor manera lo que ocurrió. Escombros llenos de láminas, de materiales de construcción, de paredes. Y ahí hay un simbolismo, porque los escombros no solo tienen que ver con lo que la gente tenía construida en esas más de 30 manzanas, los calles, sino es el escombro de la vida de las personas. Aquí se trata de una relación tensa entre orden y justicia. En nombre del orden, y si vos querés, en nombre del ornato o de la belleza, se ha destruido las posibilidades de la vida de miles de personas. Y por supuesto que a partir de ese desalojo se podrán ver calles que hacía largos años vos no podías ver, esquinas que no podías ver. Y planteadas así las cosas, el ordenamiento significa ventaja para la sociedad, ventaja para los capitalinos, y es una gran conquista. Pero si el orden significa degollar la justicia, ese orden generará más desorden y nuevos desórdenes. Hagámonos una pregunta. Cuando la gente se instala en el centro de San Salvador y ocupa las calles para vender sus productos, ¿está ejecutando un desorden? El fenómeno de las ventas callejeras y el fenómeno de la economía informal en general, ¿expresa un desorden? No. Ese es el orden. Precisamente ese es el orden. Primero, porque no hay nada más gráfico que las ventas ambulantes, toda vez que el mercado ha dejado de ser un lugar en donde se compra y se vende, y el mercado ha pasado a estar situado en toda la sociedad. En el mundo de hoy, toda la sociedad es un mercado, y todos los seres humanos somos compradores o vendedores. ¿Qué es lo que anda vendiendo la gente en todas partes? Una cosa, una mercancía que la tiene incorporada, aunque no se le mire. Es la mercancía de la fuerza de trabajo. Para algunos de esos vendedores hay compradores. Cuando alguien te compra tu fuerza de trabajo, te explota. Pero para otra lista de vendedores, no hay compradores. Pero todos los seres humanos andan vendiendo esa mercancía, su fuerza de trabajo. Unos la venden y se consideran privilegiados. Otros no la venden y se consideran en dos categorías. Unos son desempleados. Es decir, gente que ha tenido un empleo, pero lo pierde. Pero hay una segunda categoría de seres humanos, los desocupados.
estos desocupados nunca han tenido empleo. Son dos categorías bien diferenciadas. Por favor, capta bien la diferencia. Capta bien la diferencia. Uno y otro tienen la misma mercancía, su fuerza de trabajo. Pero el desocupado nunca nadie se la ha comprado. El desempleado ha habido un momento que ha tenido compradores. Tiene algo extraño que los vendedores ocupen las calles, cuando sabemos que el mercado está constituido por toda la sociedad y que lo que se ha construido en El Salvador se llama justamente sociedad de mercado, en donde todo se compra y todo se vende, pero además en donde todo es mercancía. Esto quiere decir, todo tiene precio, pero no valor. Y las cosas que tienen valor carecen de precio. Esta sociedad se llama mercado total. ¿Tiene algo extraño que la gente venda sus cosas en las calles? No, ese es el orden. Ese es el orden construido por una filosofía neoliberal que manda a la gente a la calle. Ahora bien, lo que esos vendedores informales están vendiendo allí viene de la economía formal. Eso no viene de la economía informal, no. Si hay una economía informal, esto quiere decir que hay una economía formal. Eso es como cuando vos pensás la muerte. ¿De dónde viene la muerte sino de la vida? ¿Acaso puede haber muerte sin vida? No. La muerte es por eso un acto vital, tremendamente vital. La economía informal es un acto tremendamente formal. Es hija de la economía formal, que expresa el orden. Cuando de repente el Estado saca a la gente a la calle, ese es desorden. Ese es desorden. ¿Ve qué contradicción? Desorden peligroso, pero además poco inteligente. Porque de todos modos, la gente que es desalojada de una parte de la ciudad se va a instalar en otra parte de la ciudad. Y es que esa gente tiene alternativa, no. Y esa gente puede renunciar a la calle, es decir, al orden establecido, no. Se puede construir un mercado en la forma tradicional, en donde el mercado era un lugar en donde se practicaba el comercio. Ya no. Porque el mercado hoy supera al comercio. Por favor, establezcamos la diferencia entre comercio y mercado. Las dos son palabras avecindadas y vos las podés confundir en tu cerebro. Es clave que no lo hagas para que entendas de lo que estamos hablando. El comercio es el intercambio. Es un invento de la humanidad que se expresa en las diferencias, en los recursos entre un lugar y otro lugar. Un lugar tenía sal, pero no tenía carne. Un lugar tenía olivares,
pero no tenía maderas de cedro ni maderas de sándalo que perfumaban el ambiente. Entonces yo, que tengo sal, te doy sal y vos me das carne. Ese es el comercio. Yo, que tengo olivares, te doy aceite de olivo y vos me das la madera de sándalo, la madera de cedro, la madera de caoba, con la que yo construyo mis habitaciones y mis palacios. Y yo te doy aceite de olivo para que vos alumbres tus noches y cocines tu comida. En ese intercambio hay intercambio de cultura, intercambio de tecnología, intercambio de filosofía, intercambio de matemáticas, intercambio de química. Ese es el comercio. En el mundo de hoy prácticamente se usa la misma tecnología de siempre para la producción de aceite de olivo. Ese es el comercio. Y entonces, ¿qué dianches es el mercado? Cuando hablamos de mercado, en rigor ya no estamos hablando de comercio. Porque el mercado es la construcción teórica, filosófica, jurídica, militar y económica, construida alrededor del comercio. Ojo, aquí hay una relación parecida a la relación que hay entre el sexo y la sexualidad. El sexo es biología, es naturaleza. El sexo de una persona es determinada por el hipotálamo en el momento de la concepción. El hipotálamo, una pieza mágica del área límbica del cerebro, que contiene el mundo endocrino, 9 pequeñas piezas que secretan internamente y que contienen las claves del funcionamiento de cada uno de nosotros. El hipotálamo en el momento de la concepción determina el sexo de acuerdo a la estructura cromosomática del espermatozoide. Ese es el sexo. ¿Y la sexualidad es lo mismo que el sexo? No. La sexualidad es el conjunto de teorías, opiniones, posiciones, símbolos construidos alrededor del sexo. La sexualidad es un fenómeno cultural. Eso ya no es un tema natural ni biológico como el sexo. Si vos querés entender todos los procesos sociales que se desarrollan en una sociedad, tenés que estudiar la sexualidad de la sociedad. A lo mismo ocurre entre comercio y mercado. Por eso aquí estamos hablando del mercado. Del mercado. La decisión del alcalde de echar a la gente de la calle es un desorden. Que no resuelve nada. La alternativa de la gente que ya no está allí es instalarse en otra parte. Ahora bien, un último aspecto. ¿Está en disputa el control del centro de la ciudad? No. No. ¿Existe en San Salvador un centro histórico como lugar? No. El concepto centro histórico es un concepto, como su mismo nombre lo dice, histórico.
Y si es histórico, esto quiere decir que es movedizo. Porque todo lo histórico es así. Nosotros somos animales históricos. Y esto quiere decir que nacemos, nos desarrollamos y desaparecemos, dejamos de ser. Animales históricos. No nos metemos con lo eterno, no nos metemos con lo eterno. Lo eterno niega lo histórico, de la misma manera en que lo histórico abraza lo eterno. ¿Qué ocurre con el centro de la ciudad? El centro de la ciudad expresa el movimiento de los centros de poder económico que se desarrollan en la ciudad. Cuando el actual centro de la ciudad, donde están las ventas ambulantes, dejó de ser el centro de la ciudad, ¿en qué momento histórico? Cuando aparece Metro Centro. ¿Y eso cuándo ocurre? En la década del 60. ¿Qué expresó en ese momento Metrocentro? El aparecimiento de un nuevo sector poderoso de la economía. El centro es una figura que expresa la convocatoria. Un lugar es el centro cuando allí se une el norte, el sur, el este y el oeste. Y cuando ese lugar se configura de esa manera, ese lugar convoca. Ese es el centro. Metrocentro se convirtió en el lugar que convocaba a toda la gente. Por eso fue el centro. Ahora bien, otra pregunta. Y ahora, ¿a dónde está el centro de San Salvador? ¿Sigue estando en Metrocentro? Ya no. ¿A dónde está el centro de San Salvador ahora? Vos tenés que saberlo. Está en el área de la calle Chilpipán. Ese es el centro. Ese es el centro. El centro actual de San Salvador se construye y se construyó sobre la base de la destrucción de la finca del Espino. El único acuífero de San Salvador. Ese es el centro de San Salvador. Por favor, captura la idea que el centro tiene una dimensión histórica. En estos días se le está poniendo nombre a un bulevar que alguien dijo en algún momento y en algún lugar que se llamaba Diego de Urbina. Eso es una ofensa doble, porque rendir homenaje a un bulevar que lo que hace es firmar la defunción de la finca del Espino, es una ofensa. Pero también es una ofensa que eso que mata la finca del Espino sea nominado con el nombre de Diego de Urbina. Ese es el centro. ¿El centro de la ciudad entonces es geográfico? No. ¿Y los vendedores ambulantes están ubicados en el centro de San Salvador? No. En el centro de San Salvador no hay vendedores ambulantes. En el centro de San Salvador está la Gran Vía. Ahí están las cascadas, ahí no hay vendedores ambulantes. Los vendedores ambulantes están situados en la periferia de San Salvador. Por mucho que ahí esté el Parque Libertad, ese no es el centro. Es necesario que la sociedad adquiera conciencia del desorden que se está produciendo. Y no es que esté mal el desorden, no. Hay que desordenar esto, librando al país y a la economía del neoliberalismo. El camino es ese. El neoliberalismo como proyecto económico, como proyecto político e ideológico debe ser cortado definitivamente para abrirle paso a una nueva filosofía económica.
que no produzca vendedores ambulantes. Este es el punto.